a tocar una primera parte, como les comentaba, está orientada a poder presentarles el sílabo, el contenido del curso que vamos a tener durante estas 7 sesiones y una segunda parte donde vamos a entrar directamente a los temas del curso. Entonces, primero agradecerles por su disposición, agradecerles por el tiempo y por el interés en participar en el curso. Entiendo que esta ya es una de las últimas ediciones donde se va a abrir este espacio para que hablemos y conversemos sobre la importancia y la aplicación del enfoque de derechos humanos en la función pública y específicamente en la función que se realiza desde la Procuraduría General del Estado. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos visualizar el sílabo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, estimada doctora, sí se puede visualizar. Gracias. Bueno, como les comentaba, vamos a desarrollar 7 sesiones del cursillo de enfoque de derechos humanos para la defensa jurídica del Estado. Vamos a tener un curso en una modalidad virtual donde vamos a abordar los temas del curso en el mes de mayo, 2 sesiones por semana, salvo, digamos, contadas excepciones, como esta semana que ya empezamos el jueves, pero de aquí en adelante las siguientes sesiones vamos a tener 2 clases por semana. Estamos más o menos unas 80 personas participantes del curso y el curso tiene como finalidad poder desarrollar primero cuál es el concepto de derechos humanos, en qué consiste el enfoque de derechos humanos y poder brindar a partir de estos conceptos eh, herramientas para poder aplicar y poder identificar además cuáles son estos espacios en los cuales se presenta una situación de derechos humanos y cómo poder armonizar o cómo poder dirimir un conflicto o un posible conflicto de derechos en torno a generar un espacio de protección y de defensa de los derechos humanos de las personas y de todos los que se encuentren involucrados en el proceso, ¿no? En el conflicto que se ha identificado. Y por supuesto, desde una visión y desde un enfoque de el rol que cumple la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Pública en sus diferentes áreas. Vamos a desarrollar también casos que yo creo que van a ser muy útiles para poder aterrizar estos conceptos doctrinarios y poder generar a partir de los casos un espacio de diálogo, de discusión, de debate en torno a la aplicación de estos conceptos y generalmente o principalmente de este concepto esencial de qué son los derechos humanos, cuáles son sus Oh, características y cómo pues, las puedo aplicar. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Elfer? ¿Elfer Laura? no, disculpe, doctora, disculpe. Ah, Estaba ok. prendido el micrófono. El micrófono, ok. No hay ningún inconveniente. Igual aprovecho el espacio para comentarles que si tienen alguna duda, si quieren realizar algún comentario, no hay ningún inconveniente. Levanten la manito y vamos organizando las intervenciones
La idea es que este sea un espacio donde podamos dialogar, compartir nuestras posiciones y nuestros elementos jurídicos para poder, a partir de los conceptos que vamos a ir desarrollando, ir viendo cómo se aplican y que nos quede mucho más claro tanto el concepto como la aplicación al caso concreto. Dentro de las competencias y capacidades de aprendizaje que pretende desarrollar el curso, vamos a encontrar principalmente dos. Una, que es una competencia genérica, ¿no? Que está relacionada además con el ejercicio de las funciones que tienen ustedes como procuradores públicos, y una competencia específica que está orientada a generar estas capacidades específicas en torno a derecho constitucional y derecho internacional de derechos humanos. Eh, por ejemplo, dentro de la competencia genérica encontramos la redacción y comunicación eficaz, que desarrollan los procuradores y los abogados, que conocen y desarrollan y aplican los alegatos en la construcción de los casos, donde es indispensable contar con un buen razonamiento y una argumentación jurídica adecuada que permita sustentar los casos que se están llevando a cabo. Y respecto a la competencia genérica, el poder desarrollar y aplicar estas estrategias de defensa, que lo ideal es que sean exitosas, y para que sea una defensa exitosa necesito tener un conocimiento jurídico, doctrinario, jurisprudencial de cómo se aplican y en qué consisten estas categorías jurídicas de las que vamos a hablar en torno a los derechos humanos. Dentro de los resultados de aprendizaje, en el curso se pretenden por lo menos alcanzar 4. Primero, poder conceptualizar qué es o qué son los derechos humanos y cuál es el enfoque basado en derechos humanos. Un segundo resultado de aprendizaje, que es poder comprender el alcance de estos atributos o de estas características que tienen los derechos humanos. Un tercer resultado de aprendizaje que está orientado a identificar los elementos del enfoque basado en derechos humanos. Y finalmente, un cuarto resultado de aprendizaje que nos va a permitir aplicar los elementos de este enfoque basado en derechos humanos en la función de la Procuraduría Pública o de la Procuraduría General del Estado a través de sus procuradores públicos. Y esta es la parte que me parece, digamos, muy importante, que me gustaría que ustedes presten mucha atención porque vamos a poder seguir una secuencia respecto de los temas que vamos a tratar en el curso. Entonces, vamos a tener 2 módulos en el curso. Un primer módulo, que es el marco general de derechos humanos, y un segundo módulo, que es el enfoque basado en derechos humanos. ¿Qué vamos a ver en el primer módulo? Primero vamos a desarrollar qué son los derechos humanos, cuál es el concepto, cuáles son estos atributos o estas características que tienen los derechos humanos. Vamos a abordar también cuáles son estas obligaciones generales que tienen los estados en torno a los derechos humanos, para posteriormente poder entrar a establecer cuál es el rango jurídico que tienen los derechos humanos y cómo, además, se aplica o tiene una conexión, una vinculación directa con 2 sistemas. Uno, el Sistema Universal de Derechos Humanos. Vamos a abordar qué es, qué órganos están involucrados, cuáles son los tratados y las convenciones que se han ratificado por parte del Estado peruano en torno al Sistema Universal de Derechos Humanos. Y por otro lado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema Regional de Derechos Humanos. Entonces, vamos a ver también cómo coexisten estos 2 sistemas y cómo, a partir de las
convenciones, tratados internacionales que se han ratificado en los dos sistemas, se adquieren obligaciones por parte de los estados y específicamente del Estado peruano. Y vamos a abordar también el tema en torno a los derechos económicos, sociales y culturales, cómo se aplican y cómo logramos que los estados vayan cumpliendo con los estándares internacionales en torno a los DES, a los derechos económicos, sociales y culturales. Y acá, en torno a los DES, me interesa resaltar dos elementos. Uno, en torno a la progresividad, cómo se aplica, qué se entiende y va implícito el principio de no regresividad y un elemento que está relacionado con este principio de progresividad y de no regresividad, que es la exigibilidad judicial en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. Este es nuestro primer módulo que nos marca este ámbito general en qué consiste, qué son los derechos humanos, para en el segundo módulo aterrizar en torno al concepto del enfoque basado en derechos humanos. Entonces, vamos a poder desarrollar en qué consiste este enfoque y principalmente desarrollar elementos del enfoque que están intrínsecamente vinculados como el principio de igualdad y no discriminación, en qué consiste o cómo se aplica la participación, el acceso a la información, el acceso a la justicia, que son elementos que están vinculados con el enfoque de derechos humanos. Y finalmente, una parte de la aplicación de este enfoque, haciendo quizás desde esa primera clase la anotación de que este enfoque de derechos humanos lo vamos a encontrar de forma mucho más evidente, mucho más clara cuando aplicamos políticas públicas. Ahí vamos a tener un espacio mucho más claro en la aplicación del enfoque. No obstante, es importante que tengamos todo el concepto, todos los elementos de qué son estos derechos humanos para nosotros también desde nuestra función pública poder aplicar un enfoque de derechos humanos que nos permita armonizar los intereses del Estado y respetar estas obligaciones internacionales que tiene el Estado en torno a los derechos humanos de todas las personas. Estos son los dos módulos que vamos a desarrollar en estas 7 sesiones. La metodología que vamos a seguir es una metodología básicamente la que ustedes ya conocen en torno a las clases virtuales. Vamos a tener este espacio que es el aula virtual del centro de estudios, donde vamos a poder tener sesiones virtuales de contenidos teóricos, también de contenidos prácticos a través de los casos, del desarrollo de los casos que vamos a tener en clase, de tal forma que podamos ir desarrollando destrezas argumentativas y también ir desarrollando espacios de discusión y de participación. La idea es que tengamos 18, sesiones sincrónicas que se traducen en 18 horas académicas, que son estos espacios virtuales en el aula como la de hoy que estamos empezando. Y vamos a tener también sesiones asincrónicas, que son o que están referidas a las lecturas, a la participación en los foros y principalmente aquellas actividades que ustedes pueden desarrollar dentro de la plataforma académica que está orientada a poder profundizar en los temas y poder realizar estas actividades y estas lecturas complementarias, para lo cual se ha calculado, se ha destinado que se van a utilizar 6 horas académicas. 6 horas académicas que ustedes pueden distribuir a lo largo del curso de acuerdo a los tiempos que ustedes tienen
Disculpe, muy buenas Sí, noches. Lo quisiera pedirle un favor, una acotación para todos. Nosotros tenemos para leer un curso de arbitraje, lunes, miércoles y viernes, ¿no? No quisiera, o sea, quisiera que ustedes internamente ¿no? Con el señor, con los organizadores de la capacitación, para no cruzarnos en la misma fecha, ¿no? Para no faltar a su clase, que es muy importante, ¿no? Por la otra ya empezó, ¿no? A eso voy. Lo único favor es que le pido. Muchas gracias. muchas gracias, Emilio. Entiendo que las clases ya están organizadas de tal forma que no se crucen, porque ustedes van a tener que participar en los dos cursos y en los dos cursos va a haber un porcentaje de asistencia y de participación. Entonces, la idea es que eso ya está claro, ya están establecidas las sesiones. Voy a compartirles también cuáles son las sesiones. Por ejemplo, hoy empezamos. Vamos a tener la mayoría de las clases martes y jueves, salvo el siguiente martes, que va a ser el lunes, y los otros días seguimos normal los jueves, la siguiente semana martes y jueves, martes y jueves. Esos son los horarios que tenemos para el curso. Y estos horarios ya han sido coordinados internamente por la escuela, por el centro de estudios, para que miren que no se vaya a cruzar con los otros cursos que ustedes tienen programados. Em, Respecto a las evaluaciones, bueno, vamos a tener un sistema de evaluaciones que tiene una evaluación modular, donde es una evaluación de contenido de selección múltiple o de falso y verdadero, que se va a poder presentar una vez que se finalicen los módulos, y esta evaluación se va a realizar en la plataforma. Van a tener un tiempo establecido que previamente les va a comunicar el centro de estudios desde cuando está disponible la evaluación y cuando cierra la evaluación. Vamos a tener otra nota que es de asistencia y participación. Acá es importante tener en cuenta tanto el sistema nos va a arrojar quiénes son las personas que están en la plataforma, que asisten y cuánto es el tiempo que han permanecido, ¿no? La idea no es solamente que se conecten al inicio, sino que están efectivamente en el desarrollo de la clase y que participan en la clase. Entonces, de tal forma que la participación en clase también va a ser un elemento a considerar y es parte de la nota del curso. Esta participación va a ser tanto en las sesiones teóricas como en la elaboración de los casos o en los trabajos en clase que vamos a desarrollar. Y finalmente, la evaluación final del curso, que nos va a permitir tener, digamos, como un panorama general de cuáles son los contenidos y se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. En este cuadrito van a poder visualizar el porcentaje de las evaluaciones de las que hemos conversado, las dos evaluaciones modulares que tienen cada una un peso del 35% para un total del 70% del curso, las asistencias y la participación tanto en las actividades en clase como en los foros, que tiene un valor del 20%, y la evaluación final, que tiene un porcentaje del 10%, de tal forma que estos tres elementos de evaluación nos va a permitir tener una nota final del 100%. La certificación, que eso es el trámite normal que ustedes siempre tienen con los diferentes cursos que desarrolla el centro de estudios. La idea es que los participantes obtengan una nota igual o superior a 12 en el promedio final,
y haber asistido como mínimo al 70% de las sesiones sincrónicas. Esto significa por lo menos 5 sesiones, tenemos 7 sesiones programadas, y cumpliendo con estos requisitos se otorgará el certificado correspondiente. Y bueno, el curso que está a mi cargo, me presento, digamos, rápidamente. Yo soy abogada de la Universidad del Rosario, de Bogotá, Colombia. Tengo un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, y tengo una maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy docente de la Facultad de Derecho de la PUC y además, y creo que acá está mi vínculo con la Procuraduría, de corazón tengo un sentimiento de gratitud y grandes recuerdos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. He estado, eh, creo que más de 6 años en el ministerio, en el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y específicamente tuve el honor y el privilegio de poder participar como directora general de Derechos Humanos y como directora general de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, esto es, digamos, a grandes rasgos, una presentación de los espacios académicos en los que he estado y con los que espero poder también contribuir al curso y al aprendizaje de todos ustedes. Y finalmente, acá algunas de las referencias bibliográficas que se han utilizado para la construcción del curso. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, voy a... Doctora, el lunes va a haber clases, este lunes. Este lunes sí, lunes 6. Ese Sí. lunes hay arbitraje. ¿A la misma hora? ¿Tienen a la Sí, misma hora? Estimado sí, doctor, doctora Mónica, sí. buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Y les saludo a Salvatore. Sí, no se preocupen que hemos contado con el 30% de faltas permitidas en solo los casos en los que se crucen ambos cursos. Así que descuiden, igual comuníquenlo por correo, por favor, como es habitual, y todo está correcto, no se preocupen. Muchas gracias, doctor Salvatore. Muy Listo, gentil. ustedes. Ya. Gracias, doctora Mónica, Muchas puede continuar. gracias. Gracias, Salvatore. Gracias, Emiliano, por la precisión. Sí, porque es importante para que todos estén tranquilos y además tengan la tranquilidad de que no va a afectar en este espacio de la nota de asistencia y participación. Es el único día en el que vamos a tener la clase el lunes, que además va a quedar grabada, va a quedar en la plataforma para que lo puedan consultar posteriormente las personas que no puedan asistir a la clase del lunes porque se cruza con la clase de arbitraje. Y en las siguientes semanas, como les decía, vamos a tener nuestro horario de martes y jueves. Martes y jueves, hasta que completemos las 7 sesiones. Voy a compartirles pantalla para que entremos a la segunda parte del curso, como les comentaba, donde vamos a empezar a conversar ya de los temas de fondo, de desarrollando el sílabo que acabamos de ver. Miluska, creo que activaste el micrófono. No sé si había alguna pregunta adicional. ¿Todo claro? Ok. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera sesión donde vamos a abordar
los siguientes contenidos. Por lo menos en esta primera sesión me interesa que abordemos estos tres elementos. Primero, el concepto de derechos humanos. Segundo, cuáles son las características y los atributos de los derechos humanos. Y tercero, cuáles son las obligaciones generales que adquieren los estados una vez que ratifican o se adhieren a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Entonces, para que empecemos a desarrollar esta primera parte del concepto de derechos humanos, que sé que quizás muchos de ustedes tienen ya una base y tienen una idea de qué son los derechos humanos, quiero compartirles un video. A partir de ese video vamos a poder discutir y empezar a desarrollar este concepto. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Permítame en un momento, estoy cargando el video. Human rights. ¿Se escucha? Human rights is geez, that's Sí, a good doctora. right. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Saprei, una domanda complicatissima. Like we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? The human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres.
También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today.
Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Perfecto. Vimos ya en el video que nos hacía un recuento histórico de cómo se fueron generando los derechos humanos. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿qué elementos ustedes resaltan o les interesó del video que vimos? ¿Qué aspectos que quizás nos ayudan primero a construir este concepto de lo que son los derechos humanos, pero que también nos interpela en torno a la labor y a la función pública que nosotros desarrollamos? ¿Quién quiere participar? Por favor, levante la mano. Doctora, Emilio, adelante. yo creo que la base y ayudaría mucho desde antes hasta la fecha es la educación, ¿no? La educación y formación de los valores dentro del hogar, ahí donde nace. Y la mayor parte también después de empezando con el hogar, en la escuela. En la escuela inculcar tanto a los niños desde kinder, primer grado, segundo grado, ¿no? En el respeto a los demás, en respeto a los mayores, lo que antiguamente se abstenía, que poco a poco se ha ido perdiendo con el transcurso de los años, ¿no? El respeto a la mujer, el respeto a la madre, el respeto a la autoridad, al policía, y que ellos también hagan el respeto. Eso es inculcar desde la infancia cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones, porque no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. En el sentido, si uno respeta al otro, ahí ya está dando un derecho humano a la otra persona, a valorarla en ese sentido, y que no haya indiscriminación, sea lo que sea raza, sea color, sea cualquier tipo de cosa. No hay haber indiscriminación ante nadie. Eso es mi Gracias, opinión, doctora. Emilio. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a compartir? Carlos, adelante. Carlos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué elementos o qué información, qué dato nuevo nos llamó la atención o qué aspecto ustedes rescatarían de lo que acabamos de ver en el video?
Emilio ya nos compartió este elemento importante del respeto al otro. Cómo además tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Y claro, es esa doble dimensión que tienen los derechos humanos. Yo tengo un derecho, pero a la vez se genera una obligación. ¿Una obligación para quién? Para los estados, pero también una obligación para el otro, para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, traducimos esta ley natural de la que se hablaba en Roma, posteriormente en Francia, sobre ese concepto de derechos humanos? ¿Por qué es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que podemos tener un documento escrito, consensuado por la mayoría de estados en torno al reconocimiento de los derechos humanos? ¿Alguien se anima a participar? A ver, no veo si levantan las manitos, son varias hojas, voy pasando. Ok. Doctora, Sí, adelante, Elfer. permítame. Bien, en realidad lo que generó la formalidad quizás de lo que hoy conocemos como derechos humanos ha sido justamente porque las personas a través del nacimiento, por el solo hecho de haber nacido, hoy conocemos que simplemente ya tenemos derechos, o ciertos derechos. Pero que en la antigüedad y esta evolución de repente de darle una regulación y darle un trato ya muy superior a cualquier otro aspecto es que ante esas situaciones de desigualdades se tuvo que generar ciertos marcos normativos, ante esa lucha de clases, ante esa desigualdad, ante la injusticia, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha generado, ¿no? Lo que hoy conocemos, la regulación de lo que se podría considerar o denominar derechos humanos, ¿no? Eso es lo que yo puedo de repente asumir de todo este desarrollo inicial de esta eh, quizás de estas imágenes o de estos videos que usted lo ha presentado, ¿ya? Muchas gracias, Elfer. Y Gracias. quisiera rescatar y resaltar este aspecto que menciona Elfer en torno a la necesidad de ponerlo en un documento con fuerza de ley, ¿cierto? Nos dice, ha ido evolucionando, veíamos que en diferentes episodios de la historia del mundo se han dado hitos que fueron sumando a el concepto de lo que actualmente conocemos como derechos humanos. Sin embargo, no podían quedar al arbitrio del gobernante de turno, porque eso generaba situaciones de vulneración de esos derechos humanos. Si partimos de este concepto de la ley natural, donde decíamos que están por encima incluso de las leyes dadas por los hombres, ¿cierto? Y en realidad, cuando veíamos en la aplicación material de esa ley, dependía mucho del gobernante de turno. Y a pesar de que estuviésemos hablando ya de algunos derechos primigenios, esta vulneración de derechos se podía ver en diferentes dimensiones y ya con la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue mucho más evidente y mucho más masiva la vulneración de los derechos humanos, incluso instrumentalizando a otros seres humanos para alcanzar otros fines. Cuando el concepto de dignidad humana está relacionado precisamente a que las personas, por el hecho de ser personas, ya somos dignas y no podemos ser utilizadas como instrumento, como objeto para alcanzar otros fines. Nosotros somos fines en sí mismos, por el hecho de ser seres humanos, porque esta categoría de derechos humanos está arraigada a nuestra condición de ser humano. No importa el lugar donde nacemos, no importa nuestra raza, nuestro color de piel, nuestro sexo, en nuestra
orientación política, nuestra religión. Todos tenemos igualdad de derechos. Entonces, en ese concepto es que fue necesario establecer documentos que tuviesen una fuerza vinculante y le generaran obligaciones a los estados para cumplir y para alcanzar esos estándares internacionales, donde además, a partir de esas declaraciones iniciales de derechos humanos, se pudiesen desarrollar también sanciones a los estados que incumplían esas obligaciones internacionales. Y a partir de este punto inicial de las declaraciones universales de derechos humanos, se fueron creando instrumentos con fuerza normativa mucho mayor a través de los tratados y de las convenciones, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para que regresemos a nuestro PPT. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Gracias. Sí, doctora. Gracias. Entonces, decíamos que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, y si se dan cuenta las fechas que tenemos acá en pantalla, de cuando se crea, digamos, este primer instrumento internacional denominado Carta de Naciones Unidas, que es en 1945. Estamos terminando la Segunda Guerra Mundial y se establece explícitamente el concepto de respeto universal de derechos humanos. En el artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas se señala que con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, la Organización de Naciones Unidas promueve el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión y la efectividad de tales derechos y libertades. Y aquí encontramos dos elementos. El primero, esta característica de universalidad. Ya el concepto de derechos humanos no estaba limitado o asignado a determinado grupo de personas o a determinada clase social para que fuese identificado como categoría perteneciente de derechos a determinado grupo, sino que estamos hablando de todas las personas. No importa en el país en el que nacen, no importa la condición socioeconómica en la que nacen, todos adquieren derechos humanos, que además son irrenunciables. Entonces, ese elemento de universalidad ya lo estamos contemplando en la Carta de Naciones Unidas en 1945, y creo que fue realmente importante por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, donde empezamos a partir de esta distinción y discriminación, a partir de un motivo religioso, generando subniveles de personas. O sea, personas que tenían derechos y hay otras personas que en el concepto de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, los judíos, pues no se les atribuía esa condición de persona en igualdad de condiciones y por eso podían ser tratadas en esas condiciones inhumanas. Entonces, este concepto de universalidad, pero además estos elementos que ya incorpora la Carta de Naciones Unidas, que hace referencia a lo que actualmente nosotros ya conocemos como principio de igualdad y no discriminación, donde se habla de categorías prohibidas o sospechosas para establecer situaciones de diferenciación,
¿cierto? Por ejemplo, la raza, el sexo, el idioma, la religión, que empieza a generarse como categorías prohibidas por las cuales yo no puedo hacer una distinción o no debería hacer una distinción. ¿Por qué? Porque genera ruido. Es sospechoso que yo haga una distinción con base en este criterio, precisamente porque si hablamos de una universalidad de los derechos humanos, estos elementos no deberían ser un condicionante para el ejercicio de los derechos de las personas. Y 3 años después, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya en el artículo 1 se señala expresamente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y claro, esta primera parte del artículo 1 reafirma este elemento de universalidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en libertades y en derechos. Pero al final, parte también de lo que veíamos en el video que se cuestionaba es, ¿y de quién depende que realmente se pueda concretar ese concepto de universalidad y de igualdad? Depende de todos nosotros. En nuestros pequeños espacios, pero también en las labores que realizamos. Cada día, con las decisiones que tomamos, podemos ser agentes de cambio y agentes de protección de derechos humanos. Podemos contribuir a tener un espacio, un país, un mundo donde se respeten los derechos humanos. Es decir, el tema del respeto de los derechos humanos no es asunto de otro, es asunto de todos. En los pequeños espacios que tenemos, podemos construir esa igualdad, ese respeto a la dignidad del otro, a que pueda ejercer sus derechos y sus libertades, a que pueda garantizársele un debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les comentaba, a partir de estos dos instrumentos jurídicos de derecho internacional de los derechos humanos, empezamos a generar el concepto actual que conocemos de derechos humanos y posteriormente, ya en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vamos a encontrar un desarrollo amplio de cuáles son esos derechos. Y además, estos pactos internacionales ya atribuyen una fuerza vinculante mucho mayor a los estados que ratifican estos pactos internacionales. Porque a partir de la ratificación que realiza cada estado, porque todos los estados a nivel del mundo van ratificando estos pactos internacionales o estos tratados internacionales, se adquieren obligaciones. Obligaciones tanto a nivel interno con los ciudadanos, cómo voy garantizando esa protección y cómo además los ciudadanos tienen mecanismos efectivos para poder levantar la voz si es que no se está cumpliendo con ese respeto de los derechos humanos. Ya no se dejó a una declaración, o ya no se dejó al buen arbitrio del gobernante o del gobierno de turno, sino que la idea era que independientemente del tipo de gobierno, independientemente de las autoridades que estuviesen en el poder, los ciudadanos gocen de estas garantías de derechos humanos que están relacionados con elementos esenciales e intrínsecos de la vida de cada persona. Por ejemplo, vida, libertad, ¿cierto? Y un sinfín o un catálogo amplio de derechos que se van además concretando, pero que se van ampliando también a medida que vamos
alcanzando mayor conciencia de lo que implica cada uno de estos derechos. Por ejemplo, vida, y hablamos también de vida digna, hablamos de libertades, pero ¿qué tipos de libertades, no? Libertad de tránsito, libertad personal, libertad de empresa, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces son diferentes aspectos dentro de estos primeros conceptos y de los primeros catálogos de derechos humanos que se van ampliando y que van cobrando cada vez más fuerza y más exigibilidad, tanto a nivel interno como a nivel internacional, de estos derechos. Entonces, si tuviésemos que digamos, enumerar o hacer digamos, un recuento de cuáles son estas características o estos atributos que tienen los derechos humanos, lo primero que tendríamos que decir es que son derechos inherentes al ser humano. Y este concepto está vinculado con el derecho y con el principio de dignidad humana. Yo, como ser humano, nazco con derechos. Esos derechos y esas libertades son intrínsecas a mi condición de ser humano. No necesito nada adicional para gozar de esos derechos. Y este elemento nos lleva a una segunda característica, y es la universalidad de los derechos humanos, que ha sido una lucha constante. Como veíamos en el video, no ha sido algo lineal en la historia, al contrario. Primero surgió como una categoría que estaba reservada, o estos derechos estaban reservados solo para un grupo de personas. Después se fue ampliando, después veíamos cómo habían retrocesos, cómo volvíamos a tener espacios de ir ampliando cada vez más este concepto de derechos o de leyes universales a un grupo mayor de personas, hasta alcanzar un consenso de la universalidad de los derechos humanos. Es un aspecto indiscutible, pero es un aspecto que ha tomado muchos siglos. Esta universalidad nos lleva a un espacio de igualdad. Si bien la primera característica, como veíamos, estaba vinculada a la dignidad humana, esta segunda característica está vinculada a este concepto de igualdad. Todos gozamos de los mismos derechos. Todos tenemos las mismas libertades y los mismos derechos en torno a estos derechos intrínsecos por el hecho de ser un ser humano, por el hecho de ser persona. Yo no puedo relativizar esos derechos porque piense que determinada condición socioeconómica o porque existe determinada condición étnico-racial o determinada condición de género o determinado pensamiento político o religioso para restringir derechos, sino que yo parto de la igualdad como seres humanos. Y claro, está vinculado a un aspecto que ya comentaban ustedes en la clase. Estos derechos implican obligación. Todo derecho tiene correlativamente una obligación. No hay derechos absolutos y lo vamos a ver. De hecho, es uno de los elementos que tiene los derechos humanos y los derechos fundamentales. No son absolutos, es decir, no es que una sola persona pueda tener, digamos, de forma absoluta o total el ejercicio de esos derechos, incluso afectando otros derechos. No, todos tenemos los mismos derechos y por eso necesitamos
vivir en armonía o establecer límites jurídicos que nos permita que cada persona en su ámbito, en el ejercicio de sus derechos, pueda gozar en igualdad de condiciones de los mismos derechos. Y aquí vamos a pasar a la tercera característica. Son inalienables. Son irrenunciables. Nadie puede renunciar a esos atributos que otorgan los derechos humanos. No son válidos esos pactos que se pueden hacer entre privados para renunciar, por ejemplo, a la dignidad humana de una persona y poder utilizarla en trata de personas. Por eso es que en ese delito de trata de personas, incluso la voluntad de la víctima no genera efectos, porque de lo contrario, estaríamos diciendo que puedes renunciar a esa dignidad humana. En el concepto que veíamos, de que nadie puede ser utilizado como un instrumento o como un objeto para alcanzar otro fin. Todos somos seres humanos, fines en sí mismos. Nosotros no somos objetos. No puedes utilizar a una persona para alcanzar un fin económico, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto de irrenunciabilidad o esta característica de que los derechos son inalienables nos pone en este supuesto de que incluso ante pactos escritos o ante la propia situación que puede generar una situación de coerción o de vulnerabilidad, esa y esa renuncia a ese derecho humano no es válida. Y por eso hablamos de que son inalienables. Porque veíamos que a lo largo de la historia se han generado muchas situaciones en las cuales la propia ley servía como instrumento para vulnerar derechos humanos. ¿Cuáles, por ejemplo? No sé si se les ocurre alguna rápidamente. Bueno, yo les comento. En Estados Unidos había una ley que permitía la esclavitud. Era legal. Sin embargo, es una ley abiertamente inconstitucional. Porque si decimos que ninguna persona puede ser utilizada como un instrumento, no se puede objetivizar a una persona, con la esclavitud estaba objetivizando a esa persona. Incluso recordarán ustedes que hacían transacciones con las personas, las llevaban a los mercados a venderlas. Más evidente y más clara ese elemento de utilizar a la persona como un objeto. Entonces, estos conceptos de derechos humanos que están por encima de las leyes nacionales están precisamente para garantizar que los derechos humanos son universales y son irrenunciables, que al interno de un país, en el ordenamiento jurídico, a través de la legislación o de los diferentes instrumentos jurídicos, normativos, legales e infralegales, si se contempla una vulneración evidente de estos derechos humanos, pues no sería válido. ¿Por qué? Porque tenemos un instrumento jurídico vinculante para los estados, donde si el estado ha ratificado ese instrumento, yo aplico esa norma y le digo, la ley vulnera el tratado internacional. Y en la mayoría de los países donde ya tenemos además constitución, porque el concepto de constitución también surge principalmente después digamos, este concepto actual que conocemos de constitucionalismo y de la fuerza vinculante que tiene la Constitución y el catálogo de derechos fundamentales,
surge también después de la Segunda Guerra Mundial, porque encontrábamos dentro de los propios estados normas que vulneraban derechos. Entonces, a partir de esta fuerza vinculante que se da en los tratados internacionales, ya no como simples declaraciones, sino como instrumentos jurídicos exigibles para los estados y para los terceros, el poder generar la aplicación de los derechos, ya no como elementos aspiracionales, sino como derechos exigibles. Y pasamos a la cuarta característica o al cuarto atributo de los derechos humanos. Son indivisibles e interdependientes. Este concepto de indivisibilidad o de interdependencia que tienen los derechos humanos está relacionado al ejercicio que hacemos de los derechos. Generalmente vamos a encontrar que en los casos en los cuales se presenta la vulneración de un derecho, esta vulneración del derecho impacta en el ejercicio de otros derechos. Por eso señalamos y se señala en la doctrina, en la jurisprudencia, que los derechos humanos son interdependientes. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el derecho a la salud? El derecho a la salud, en su desarrollo jurisprudencial, empezó primero a garantizarse y protegerse a partir del derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Y posteriormente fue adquiriendo autonomía y se fue generando el reconocimiento de este derecho como un derecho autónomo. Pero vemos que está vinculado, que ese derecho a la salud tiene un impacto en otros derechos, el derecho a la vida, a la integridad física o incluso a la integridad física y mental, porque hablamos de una doble dimensión del derecho a la salud física y a la salud mental. Entonces, esa interdependencia que tienen los derechos humanos lo vemos de forma mucho más clara en la aplicación del caso concreto. Difícilmente, si se vulnera un derecho, es el único que se va a encontrar vulnerado. Vamos a encontrar generalmente un impacto en otros derechos. Y por eso hablamos de que son indivisibles. Yo no puedo decir que sí garantizo, por ejemplo, en este ejemplo que les colocaba de derecho a la salud y que afecta vida e integridad, decir no, el derecho a la integridad sí está garantizado, pero el derecho a la salud no. Generalmente están vinculados. Generalmente yo lo que encuentro es una interdependencia, una conexión. Y por eso es que se genera esta indivisibilidad de los derechos humanos, donde es importante reconocer cuál es el impacto real que tiene la vulneración de ese derecho y cuál es el alcance que de afectación o el nivel de afectación que está generando esa acción, ese hecho, esa decisión en torno a la protección de los derechos que están en juego. Y finalmente, una quinta característica, un quinto atributo que tienen los derechos humanos, y es que generan obligaciones, lo cual implica que son exigibles. Si yo tengo una obligación, yo puedo ejercer mi derecho para que ese tercero o ese Estado que tiene la obligación de proteger los derechos humanos, active los mecanismos y por lo tanto exigir la protección de mi derecho. Esa generación de obligaciones ha sido muy importante a partir de los tratados y de las convenciones internacionales de derechos humanos.
como veíamos en el video, la idea es que no quedaran simplemente como retórica, ¿no? Nos decían, estaban en el papel. Pero ¿cómo hacemos para que realmente se respeten esos derechos? Para que en todos los ámbitos se respeten esos derechos. Se empezó estableciendo instrumentos jurídicos que vinculen a los estados, que les obligue a generar reportes de cómo están actuando frente a los ciudadanos, cómo se están protegiendo esos derechos, cuál es el nivel de avance. Y vamos a ver que estas obligaciones están relacionadas tanto a los estados como a los demás ciudadanos. Pero en torno a los estados hay un marco de obligación, digamos, reforzado, ¿no? Es decir, no solamente es como estado no vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, sino qué estoy haciendo yo como estado para promover los derechos humanos de los ciudadanos, para garantizar espacios de protección y para evitar que otro, es decir, un tercero, llámese otro ciudadano, otro grupo, etcétera, etcétera, afecte los derechos de los ciudadanos de mi país. Entonces, estas obligaciones de derechos humanos en torno al Estado y a los demás ciudadanos me genera el tener instrumentos y mecanismos reales para exigir mis derechos. Y dentro de estos instrumentos y mecanismos, yo voy a tener, por ejemplo, los mecanismos judiciales, ¿cierto? ¿Cuáles son los espacios si es que una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad o encuentra en una situación donde se han vulnerado sus derechos? ¿Cuáles son los canales que se han creado para que pueda exigir su derecho? Canales judiciales, los procesos, ¿cuáles son? Hay procesos específicos dentro de cada estado, uno de los puntos. Procesos administrativos, ¿cuáles son? Puedo dentro de esos procesos administrativos o procedimientos administrativos hablar y alegar por el respeto de mis derechos humanos. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice las obligaciones de los estados en torno a la exigibilidad de los derechos no queda solamente en los canales jurisdiccionales, sino también cuáles son los mecanismos legislativos, por ejemplo, que cada estado ha desarrollado para el reconocimiento de esos derechos. Y también cuáles son los espacios de políticas públicas que desarrolla el Estado para poder generar esas situaciones de igualdad y de protección real de los derechos. Y dentro de los mecanismos judiciales, volvemos a este primer escenario donde hablábamos de la exigibilidad de los derechos humanos. Si yo tengo realmente dentro del procedimiento, lo que denominamos debido proceso, garantías mínimas a esos derechos humanos. Si yo puedo garantizar un juicio justo, un derecho de defensa, un plazo razonable para poder presentar los descargos, ejercer mi derecho, si además estoy actuando en igualdad de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿alguien quiere participar? ¿Escucha un micrófono? Le voy a mandar ¿Sí? Creo que a alguien se le activó el micrófono, por favor. Si pueden apagar sus micrófonos para que no se filtre el ruido en la exposición. Entonces, como Estado, yo tengo además que dar cuenta
de cómo estoy estableciendo esos mecanismos de exigibilidad, esos espacios de protección, esa promoción de derechos humanos a partir de los diferentes mecanismos y a partir también de las competencias que tienen los diferentes poderes del Estado, los diferentes funcionarios públicos. ¿Cómo se ejerce esa función pública y cómo a partir de esa función pública yo genero espacios de respeto a derechos humanos o al contrario, si es que el ejercicio de esa atribución del Estado está lesionando, está afectando derechos humanos? Todos estos aspectos los vamos a poder ver o los vamos a resumir en estas obligaciones generales que tienen los estados frente a los derechos humanos. La primera obligación que está relacionada al respeto de los derechos humanos. Los estados responden a una obligación internacional si no han respetado los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Y esta obligación de respeto lo que significa es que el Estado debe abstenerse de interferir o de afectar el disfrute de los derechos humanos de todas las personas. Yo no puedo como Estado restringir arbitrariamente o afectar ese disfrute de los derechos humanos. Primera gran categoría y primera gran obligación que tienen los estados. Una segunda obligación está referida a la protección de los derechos humanos. Entonces, no basta con que yo como Estado diga, yo no he vulnerado el derecho, sino que además yo tengo que evitar que un tercero vulnere los derechos humanos de los ciudadanos que están dentro del territorio nacional. Yo tengo que generar garantías de protección. ¿Qué he hecho para proteger el derecho de ese ciudadano? Si viene un tercero, pensemos otro ciudadano, una banda criminal, un grupo guerrillero, un grupo paramilitar, qué sé yo, un grupo terrorista, y vulnera los derechos humanos de los ciudadanos. Como Estado yo puedo decir, yo no fui, no es mi responsabilidad, no. Como Estado yo tengo que dar cuenta de qué estoy haciendo, qué medidas he tomado para proteger a esos ciudadanos de esa vulneración. ¿Cómo evito que un tercero vulnere esos derechos de esas personas? Entonces, primera obligación, respetar. Yo como Estado no puedo vulnerar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, si bien el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, yo puedo ejercer la fuerza dentro de los parámetros legales, pero yo no puedo, por ejemplo, hacer ejecuciones extrajudiciales, ¿cierto? Porque ahí ya hay un límite que ya no está en el marco del uso legítimo de la fuerza. O yo no puedo generar desapariciones forzadas. Como Estado, yo puedo, en el marco de un proceso, restringir la libertad cuando se ha cometido un delito, ¿cierto? Pero lo que no puedo es, sin proceso, sin establecer cargos, sin un debido derecho de defensa, restringir la libertad de la persona y no solo restringir la libertad, sino desaparecerlo, afectar su integridad física y su vida. Entonces, obligación de respetar. Segundo, obligación de protección. ¿Qué hago para proteger a mis ciudadanos frente a ese ataque de un grupo terrorista, por ejemplo? ¿Qué medidas estoy tomando? El Estado, los funcionarios del Estado tenían conocimiento previo de que eso podía pasar. Y aquí un ejemplo claro de lo que ha pasado con los atentados guerrilleros en Colombia, donde al Estado se le ha condenado por responsabilidad estatal y responsabilidad internacional
porque incluso previo al ataque a la comunidad, al pueblo, había información que podía corroborarse de que ese pueblo o esas personas estaban en un riesgo inminente y que se iba a dar un atentado en esa comunidad. ¿Qué hice como Estado para proteger a esos ciudadanos? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi responsabilidad estatal? Pero además tenemos una tercera obligación y es la obligación de garantizar. ¿Qué medidas he adoptado como Estado para asegurar ese disfrute de los derechos? No basta con decir yo no lo hice o hice lo que podía, pero se concretó, por ejemplo, el ataque a la comunidad, sino qué medidas he adoptado para asegurar ese disfrute de los derechos. Por ejemplo, siguiendo nuestro caso del atentado a un pueblo, a una comunidad específica. ¿Qué acciones he tomado posterior al ataque para poder garantizar la vida y la seguridad de las personas? ¿Existen mecanismos judiciales que les permita a esas personas acceder a investigaciones justas, a la sanción de los responsables, a una indemnización por los daños y los perjuicios que sufrieron? ¿Cómo el aparato estatal, a través de sus diferentes entidades y a través de sus funcionarios públicos, ejercen esas medidas tanto de respeto, de protección y de garantía? Y también cómo a través de diferentes mecanismos, ya dejemos, digamos, un poco del lado del ejemplo y vayamos a otro caso, cómo activo políticas públicas que me permitan generar, por ejemplo, acceso a la salud universal para todas las personas. Que el derecho a la salud no está reservado solamente para un grupo de personas, sino que todas las personas, independientemente del lugar donde vive, puedan acceder a una salud adecuada. O el derecho a la educación. ¿Cómo estoy desarrollando las políticas públicas como Estado a través de los funcionarios públicos competentes para garantizar un acceso a la educación universal y de calidad? ¿O estoy restringiendo ese acceso a la educación o a la salud solo para unos pocos? ¿Cómo estoy diseñando políticas públicas con enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta que no todas las personas se encuentran en las mismas situaciones, que hay personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor, que no tienen acceso a salud, educación, trabajo, alimentación? ¿Cómo hago como Estado? ¿Qué estoy desarrollando? Estas son las tres obligaciones esenciales o generales que adquieren los estados cuando ratifican tratados de derechos humanos. Obligación de respeto, obligación de proteger y la obligación de garantizar. Y estas obligaciones, en diferentes medidas, también se trasladan a las otras personas, a los otros ciudadanos. Respeto de no afectar el derecho de la otra persona, ¿cierto? Y si bien el de protección y el de garantías, mucho más orientado a la actividad que realiza el Estado a través de sus instituciones públicas y de los funcionarios y servidores públicos que ejercen estas funciones, vamos a ver además cómo se le pide cuentas al Estado. Porque si decíamos que una de las premisas
es que los derechos humanos no sean simplemente aspiraciones o estén en un documento, sino que sean reales, que se puedan materializar, que los seres humanos podamos disfrutar del ejercicio de esos derechos, pues necesitamos, primero, claro, que sean vinculantes, que estén en instrumentos jurídicos vinculantes. Segundo, que generen obligaciones. Y tercero, que haya una rendición de cuentas. Como Estado, yo digo cuál es mi reporte o cuál es mi avance en torno a la protección de estos derechos, a la obligación de respeto, de protección y de garantía. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Una inquietud, doctora. Buenas noches. Sí, adelante, Jorge. Sí, gracias, doctora. Bueno, la verdad, doctora, es una inquietud que tengo respecto a ello. Estamos hablando de obligación o sea, del Estado frente a los derechos humanos. Yo lo entiendo, ¿no? De repente, que se está hablando usted en forma interna y a nivel externo o internacionalmente. Es lo que entiendo yo, doctora, respecto de, ¿no? O sea, del Estado frente a particulares y en forma general. O sea, por ejemplo, digo yo, ¿no, doctora? Si hablamos, por ejemplo, internamente, el jus puniendi, por ejemplo, el derecho penal en cuanto a un derecho de una persona, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a derechos civiles, bueno, tenemos la ley civil, ¿no? Por ejemplo, lo que es respecto, ¿no? De, por ejemplo, de unas deudas, ¿no? Que es netamente civil. Y respecto a lo que yo hablaba en forma general, en todo caso, entonces, debe entenderse así, ¿no, doctora? O sea, que usted habla del Estado frente a los derechos humanos, pero tanto, o sea, internamente como externamente. ¿Así es, doctora? Disculpe, por favor. Sí, gracias, Jorge, por la pregunta. Efectivamente, los derechos humanos generan obligaciones tanto a nivel interno, es decir, cómo ese Estado activa mecanismos de protección, de garantía, y cómo respeta los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro del territorio nacional, pero también el Estado responde internacionalmente por la vulneración de cualquiera de estas obligaciones. ¿Cómo responde? Y vamos a ver que dependiendo si estamos ante el Sistema Universal de Derechos Humanos o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existen diferentes mecanismos. Pero, digamos, para adelantar un poco el concepto, cuando los estados ratifican tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte de este sistema universal, los tratados tienen comités. Estos comités hacen seguimiento al cumplimiento del Estado en torno a la aplicación del tratado de la convención. El Estado envía reportes periódicos de cómo está cumpliendo, pero además también se generan espacios donde los ciudadanos pueden llevar casos ante el comité. Y dependerá de cómo se haya establecido en cada convención o en cada tratado. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura, o el Comité de Desapariciones Forzadas, el Comité de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada tratado o cada convención del Sistema Universal de Derechos Humanos, y es universal porque es aplicable a todos los países del mundo, es decir, todos los países ratifican esa convención, ese tratado internacional, independientemente de qué continente se encuentre. Y lo que hace el comité es, dependiendo las funciones que se hayan establecido en la convención, en el tratado, hacer un seguimiento periódico de cómo el Estado está cumpliendo. Es decir, no es solamente que ratifica el Estado, sino que cada periodo de tiempo, generalmente es cada 4, cada 5 años, se hace un examen a ese Estado donde se le dice, ok, en el artículo 1 se señala esto. ¿Ha cumplido el Estado? ¿Qué viene haciendo? Entonces el Estado dice, yo he estado haciendo esto, esto, esto. Artículo 2, tal. Artículo 3, y así. Se va haciendo como una lista, un checklist de si el Estado realmente está cumpliendo. Porque claro, muchos de los estados, cuando ratifican las convenciones, no han alcanzado el estándar internacional. Están en proceso o tienen, digamos, el compromiso de alcanzar ese estándar. Pero además, si es que se genera un caso de vulneración, que
está dentro del marco de la convención, también puede ese comité, si así se ha establecido en el tratado o en la convención internacional, ver el caso puntual. Entonces, el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, ha visto casos del Estado peruano, donde incluso se ha sancionado al Estado peruano por estos casos. Y va generando, digamos, un análisis específico del caso puntual. Pero si vamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a encontrar que existen tratados que son aplicables solo para los países de esa región. Entonces, en nuestro caso, los países del continente americano, ¿cierto? La Organización de Estados Americanos, la OEA. Esos tratados interamericanos generan obligaciones para los estados de la región que lo ratifican. Y dentro del sistema interamericano tenemos dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y cada uno tiene funciones específicas. La comisión, tanto de consulta como jurisdiccionales, y de hacer seguimiento, pedir información al Estado, hacer reportes, hacer visitas in situ o in loco, como también se denominan, etcétera, etcétera. Pero también hay una parte jurisdiccional. Y entonces, los casos de vulneración de derechos humanos llegan al sistema interamericano a través de la comisión que los presenta ante la Corte para que esos casos sean judicializados y se pueda emitir una sentencia en torno al Estado que vulneró estas obligaciones internacionales. ¿Cuáles? Por lo menos en estos tres espacios: obligación de respetar, de proteger y de garantizar. Y vamos después a ver cuál es el tratado, la convención específica que se vulneró. ¿Cuál es el gran marco de las convenciones o tratados en el sistema interamericano? La Convención Americana de Derechos Humanos. Pero encontramos también varias convenciones interamericanas temáticas. Entonces, vamos a ver que surgen obligaciones del Estado puntuales en torno a diversidad cultural, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mujer, prohibición de la tortura, prohibición de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Y muchos de estos temas tienen convenciones internacionales y convenciones interamericanas. Y cada uno genera mecanismos y obligaciones en torno a los estados. Por eso es que es importante que el Estado garantice a través de sus diferentes entidades cómo está desarrollando estas obligaciones internacionales. El Estado no puede simplemente cruzarse de brazos y decir, yo no vulnero los derechos. Yo no estoy interfiriendo con nadie, yo no afecto los derechos de nadie, no. El Estado, además de no interferir o de no afectar los derechos directamente, tiene que generar espacios de protección y de garantía de esos derechos. Por eso las entidades públicas cumplen un rol trascendental en la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y por eso es que si una entidad aplica, digamos, su función en contra de los derechos humanos, genera una obligación internacional del Estado. Se puede sancionar internacionalmente al Estado por incumplir una de las convenciones o de los tratados que ha ratificado ese Estado. Porque recordemos que la ratificación del tratado o de la convención internacional genera una obligación directa del Estado. El Estado ya no puede decir, no me interesa. El Estado puede, antes de no ratificarla, evaluar, mirar si sí, si no quiere comprometerse voluntariamente. Pero una vez que se ratifica la convención, se genera una obligación. Y se genera por lo menos estas tres obligaciones esenciales que vemos
además de activarse los mecanismos que se contemplan en los diferentes sistemas, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a continuar. Y dentro de esta concepción de derechos humanos que vimos cómo se fue generando, cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial se genera un consenso universal de la mayoría de los países del mundo de contemplar en instrumentos jurídicos vinculantes para los estados el concepto de derechos humanos y un catálogo de derechos inicial de derechos humanos, y cómo se fue ampliando posteriormente a través de los diferentes pactos, de las diferentes convenciones y tratados, y se generaban esas tres obligaciones que veíamos en la diapositiva anterior: la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de garantía. Pero a partir de la doctrina o de cómo fueron apareciendo estos catálogos de derechos, se generó la tesis de las tres generaciones de derechos humanos. Karel Basak, un doctrinario de derecho internacional, en 1977 habló de la clasificación de los derechos humanos, por lo menos en tres generaciones: en los derechos civiles y políticos, en los derechos económicos, sociales y culturales, y una tercera generación de los derechos de solidaridad. ¿Y por qué se generó esta tesis de las generaciones de los derechos? Porque lo que veíamos es que en los primeros catálogos de derechos humanos hablábamos de derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos que ustedes conocen? Digan alguno, por favor. Las elecciones generales. Elegir y ser elegido, ¿cierto? ¿Qué otro? Sí, doctora. Gracias, Jorge. ¿Qué otro derecho? Jorge nos dice elegir y ser elegido. Está dentro del catálogo de derechos civiles y políticos. ¿Qué otro? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. El derecho al nombre. El derecho a un nombre. Y si nos damos cuenta, estos primeros derechos que fueron contemplados expresamente en los tratados internacionales sobre derechos humanos estaban vinculados a estas categorías que identificábamos como esenciales o más básicas, ¿no? La libertad, la vida, ¿cierto? La integridad física, pero también a derechos políticos, elegir y ser elegido, el sufragio, que son elementos que además estaban relacionados con las revoluciones en las que se fueron dando. Recordemos que en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, parte de la situación que lleva a la revolución es porque en Francia, por ejemplo, con la monarquía, surge el concepto de la soberanía, y la soberanía viene del pueblo. Y, por lo tanto, si todos somos soberanos, nosotros nombramos a nuestros representantes. Y en la Revolución Norteamericana, el concepto venía porque le decía, en el pago de impuestos, decía no taxation without representation. Entonces, si yo pago impuestos, si a mí el Estado me impone una obligación, yo tengo un derecho y es elegir a mi representante. Entonces, en ese concepto de soberanía, es importante o fue importante para el primer catálogo de derechos
establecer estos derechos políticos y establecer estos derechos civiles que estaban vinculados a libertades y a derechos esenciales. Fue el primer catálogo de derechos. Pero después, con el paso del tiempo, se generaron nuevos derechos o el reconocimiento a otros derechos se fue ampliando. Por ejemplo, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales venía el derecho a la salud, que veíamos cómo ha ido convirtiéndose en un derecho autónomo, por lo menos en el reconocimiento interno a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde inicialmente la protección venía por derecho a la vida y derecho a la integridad, pero posteriormente ya se le da una categoría de derecho autónomo al derecho a la salud. Y también en los tratados internacionales se fue ampliando expresamente este reconocimiento de derechos. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y posteriormente surge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuáles son algunos de estos derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cuáles pueden nombrar ustedes, por ejemplo? ¿Quién se anima? Ayer que estábamos conmemorando. Salvador. A ver, alguien activó su micrófono. Derecho al trabajo, ¿cierto? Hace parte dentro del catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando y cómo se va ampliando el catálogo de derechos. El derecho a la diversidad cultural. El derecho a la recreación. El derecho a, por ejemplo, a contar, nos decía Salvador, el derecho a la recreación o el libre desarrollo de la personalidad. Y vamos a ver cómo se van generando nuevos reconocimientos de derechos. Y en esta categoría, en estas características que veíamos de la interdependencia y de la indivisibilidad de los derechos, vamos a encontrar que entre los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales hay relación. Por ejemplo, salud con vida, ¿cierto? Por ejemplo, propiedad con vivienda digna. Y así, vamos a ir viendo diferentes elementos donde muchos de estos derechos están vinculados, pero fueron reconocidos en momentos históricos diferentes. Y una tercera categoría que son los derechos de solidaridad, donde hablamos, por ejemplo, el derecho a la paz y al bienestar, el derecho al medio ambiente sano, y se fueron desarrollando y se fueron reconociendo posteriormente otros derechos. Pero ¿cuál fue, digamos, la mayor controversia en torno a esta tesis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál puede ser el punto, digamos, de mayor controversia en torno a esta tesis? ¿Por qué no nos quedamos con las 3 generaciones de derechos humanos? Porque esta tesis tenía implícito la exigibilidad de los derechos. Entonces, ¿qué pasaba? Se decía, los derechos que son exigibles, y recordemos que cuando hablábamos de exigibilidad, hablábamos de que se generan obligaciones concretas del Estado y mecanismos para exigirlos,
en torno a los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque se decía que estos derechos eran derechos de libertades y que no generaban inversión de recursos públicos por parte del Estado. Contrario censo, los derechos económicos, sociales y culturales que se decía no son exigibles. ¿Por qué? Porque requiere que el Estado invierta y los recursos del Estado son escasos. Entonces no podemos sancionar a un Estado por incumplir uno de estos derechos. Y en torno a los derechos de solidaridad, pues aún más. Esta tesis fue reevaluada, hubo un replanteamiento, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los organismos internacionales. Para concluir, actualmente, esta tesis de las 3 generaciones está acotada, digamos, al momento histórico en el que se reconocieron los derechos, pero no afecta la exigibilidad de los derechos. Entonces, un Estado puede ser sancionado por la vulneración al derecho al trabajo, sí. Puede ser sancionado por vulnerar el derecho a una vivienda digna, sí. Puede ser sancionado por vulnerar el derecho a la educación, sí. A la salud, sí. Entonces empezamos a darle una fuerza y una vinculatoriedad a los DES, a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el Estado ya no solo responde por derecho a la vida, a la libertad, sino que también responde por los derechos económicos, sociales y culturales. Y si existe una vulneración a esos derechos, bien sea por parte del Estado o de un tercero, existe una responsabilidad frente al ciudadano, donde deben haber unas categorías y unos mecanismos internos que le permitan acceder a la protección y a la reparación o la garantía de esos derechos, pero también a nivel internacional, donde el Estado tiene que dar cuenta de qué está haciendo para proteger y garantizar esos derechos. Igual con el derecho al medio ambiente, a la paz, que están dentro de la categoría de los derechos de solidaridad o derechos de tercera generación. Entonces, este replanteamiento de la exigibilidad de los derechos lo que nos lleva es a afirmar que existen obligaciones positivas y negativas en torno a todos los derechos, tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de solidaridad. Y por supuesto que todos los derechos implican erogación de recursos. Es decir, que ya no era solamente atribuible para los derechos de segunda y de tercera generación, sino que incluso los derechos de primera generación también implica que el Estado invierta en esos recursos. Y diríamos, ¿cómo así? Pensemos en un derecho, libertad de expresión o libertad de prensa. Diríamos, pero la libertad de prensa cualquiera sale, habla, o libertad de expresión cualquiera sale y habla, ¿y dónde tendría que el Estado invertir? Se requiere que el Estado cuente con instituciones que protejan esa libertad. Estamos hablando de entidades públicas, de funcionarios públicos, incluso de policía, seguridad, para que las personas se puedan expresar libremente y no esté en riesgo su vida o su integridad física. O pensemos en un derecho político, como nos mencionaba Jorge, el derecho a elegir y ser elegido. Es parte de los derechos de primera generación, pero indudablemente el ejercicio de ese derecho implica recursos del Estado, donde, por ejemplo, existen instituciones o entidades del Estado que organizan las elecciones, que garantizan que todas las personas que se quieran postular y cumplan con los requisitos puedan hacerlo en igualdad de condiciones. El día que se va a llevar a cabo el sufragio, que cuenten con las cédulas,
¿cierto? En los centros de votación, que exista un conteo de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso implica recursos del Estado. Al igual que el derecho a la salud. Claro, se necesitan hospitales, medicinas, y dentro de los estándares internacionales se han establecido un número de requisitos o de elementos que deben cumplir los estados en torno al derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al saneamiento básico. Entonces, todos estos derechos, con lo que concluye Víctor Abramovich y Christian Cortes, es todos estos derechos implican a su vez obligaciones positivas y obligaciones negativas. Entonces ya no podemos atribuirle solo a una categoría de derechos para decir que los otros no son exigibles, porque en realidad todos los derechos implican recursos del Estado. Y entonces si los recursos son escasos, son pocos y dependerá de cada Estado, pues el Estado debe decir en qué los está orientando. ¿Cuáles son las prioridades que se pone ese Estado para poder invertir adecuadamente esos recursos llegando a la población más vulnerable y más necesitada? ¿Cómo, como Estado, yo organizo mis recursos públicos para poder cubrir los diferentes derechos? Porque todos los derechos tienen obligaciones positivas y obligaciones negativas. Y por lo tanto, yo necesito establecer en mi agenda pública cuáles son las prioridades. ¿Cómo voy a invertir esos recursos? Entonces, este es el cambio de paradigma respecto a esta concepción de la evolución histórica de los derechos humanos en estas 3 generaciones. Actualmente se contempla, claro, como momentos específicos en los que surgieron o se reconocieron los derechos de primera, de segunda y de tercera generación, sin afectar su exigibilidad y reconociendo que todos los derechos conllevan obligaciones positivas y obligaciones negativas. Y por lo menos el Estado debe garantizar, debe responder por esas 3 obligaciones que veíamos. Obligación de respeto. Sí, se activó usuario de Zoom, me sale acá. Sí. Entonces, por lo menos debe el Estado responder por esas 3 obligaciones. Obligación de respeto, obligación de garantía y obligación de protección. ¿Alguna duda, algún comentario adicional? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, como no hemos hecho break, nos hemos ido de largo, vamos a finalizar la clase de hoy hasta acá y los minutitos que quedan será parte, digamos, del break que estaba contemplado. Y vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Hemos cumplido con el desarrollo de esos 3 conceptos que planteábamos al inicio de la clase. Y la siguiente clase vamos a desarrollar los diferentes elementos que veíamos en el SILA, los temas del SILA. Muchas gracias, les agradezco su participación. Nos vemos el lunes 6. Muchas gracias, doctora. Un placer. Gracias, Buenas Emilio. noches, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, Hasta la doctora. próxima.